Me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a tu nombre, alabado sea el Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por este día de vida que nos concedió. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, amados hermanos. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3, hermanos, ¿lo tenemos? Amén. Entonces vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Damos gracias por un día más de vida que nos concediste. Gracias por esta hora, Señor, que estamos en tu presencia. Gracias por este tiempo que podemos alabarte, adorarte, Señor. Ahora te pedimos que tú nos concedas la gracia, Señor, para recibir tu palabra. Concede gracia a mis hermanos para oír, recibir tu palabra en esta hora, Señor. Y concédeme gracia a mí para compartir tu palabra, Señor. Que todo lo que digamos, hablemos, sea de edificación, de consuelo y fortaleza para cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Puede, amados hermanos, tomar asiento. Damos gracias al Señor. El Señor nos ha guardado el fin de semana. Nos ha traído con bien nuevamente. Gracias al Señor que nos permitió compartir la palabra y estar con los hermanos en aquel lugar de Los Ángeles. Damos gracias al Señor por todo lo que el Señor está haciendo y produciendo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, vamos a tratar de compartir algo sobre esto que puedo decir que puede ser quizá una continuación de lo que hablé el día sábado. El día sábado en la reunión de pastores allá. Está la grabación en la internet si lo quieren oír, están ahí en la página, pero quizás sea esto un poco una continuación de lo que hablé ese día. Y acá Pablo empieza hablando, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Así que significa que aquel que lo imitaba a Pablo lo estaba imitando a Cristo. Alguien que había alcanzado una estatura espiritual, alguien que había alcanzado la estatura, esa plenitud en Cristo, en cuanto a la madurez, en cuanto al amor de Dios, y podía él decir esto, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Espero que todos lleguemos a esto, amén. Que todos podamos llegar a esa estatura, Está preparado para que lleguemos, amados hermanos. Y si nosotros creemos, podemos lograrlo o llegar hacia ese final. Amén. Y, amados hermanos, dice acá: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, dice, tal como las entregué. Qué tremendo, ¿no? Eso es una alegría, ¿no? Es un gozo para alguien para que alguien que enseña, a la iglesia, que enseña a los hermanos, se encuentre, con verdaderos hermanos que retenían la palabra, retenían la instrucción que se le había dado,
¿no? Y se acordaban, ¿no? se acordaban de aquel que les había instruido, ¿no? En este caso de Pablo, que les había instruido. Ellos dice, os alabo, ¿no? Fue el motivo de que Pablo los alabara a los corintios por causa de lo que ellos estaban haciendo. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Gloria al nombre del Señor. Se acordaban, amados hermanos, de alguien que les había traído la palabra, la verdad de Dios por amor, y le había transmitido y comunicado algo que no era un pensamiento de hombre, sino que le había transmitido algo que era de beneficio para sus vidas espirituales, ¿no? Entonces, amados hermanos, acá dice, y retenéis las instrucciones, ¿no? Eso es lo que más uno necesita comprender, lo que es realmente retener una instrucción. En el camino en que vamos, las situaciones vienen a nuestras vidas, amados hermanos. Todas las cosas que nos suceden son permitidas por Dios, sea porque Dios nos está disciplinando, sea porque Dios quiere enseñarnos cosas, amados hermanos, sea porque fuera de la situación, amados hermanos, Dios está queriendo enseñarnos cosas para que nosotros seamos perfeccionados. Y en medio de todas esas situaciones nosotros hemos de ¿qué? De retener la instrucción, de echar mano a lo que se nos enseñó. El soldado cuando es instruido, el tiempo de la instrucción es el tiempo del sufrimiento, es el tiempo donde se le dan cosas vitales para que él pueda servir como soldado, para que pueda ser útil como soldado. Entonces, cuando ya va al campo de batalla, se está preparado, está instruido, ¿no? Y hace uso de esa instrucción. Gloria al nombre del Señor. Lo ponen, ¿no? Lo ponen en diferentes situaciones para enseñarle cómo tiene que resolver, cómo tiene que defender, ¿no? Cómo tiene que estar preparado en el campo de batalla, ¿no? El soldado recibe ese tipo de instrucción, amado hermano, y después echa mano a esa instrucción. Bueno, nosotros, amados hermanos, en las situaciones que vamos a estar o que estamos pasando, necesitamos eso, echar mano a las instrucciones, y para eso acá había hermanos, ¿no? Que estaban reteniendo la instrucción, que se estaban acordando de Pablo, porque Pablo les había comunicado algo que era útil para ellos. No venía Pablo a engañarlos, no venía Pablo a sacar provecho de los hermanos, a sacarle el dinero, sino que venía, amados hermanos, a traerle algo de provecho espiritual para su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, acá la palabra, amados hermanos, retener, ¿no? Retener significa sostener o sujetar firmemente, y está relacionado con una concepción mental. Concepción, concebir, dar a luz, formar un pensamiento en la mente. Significa, amados hermanos, que ellos estaban sosteniendo o estaban sujetando firmemente en la mente, amados hermanos, la enseñanza que ellos habían recibido. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo le había dado, le había comunicado, transmitido, era la verdad de Dios. Y esa verdad, al oírla, el pueblo de Dios, al oír esa verdad, había concebido en la mente, había entendido que eso era verdad de Dios. Y como era la verdad de Dios, la estaban sosteniendo, la estaban sujetando firmemente para que no salga, para que no se pierda nada de lo que habían recibido, porque sabían, porque entendían que era útil para ellos. Cuando, amados hermanos, cuando uno concibe en la mente por causa de la verdad de Dios, no puede aceptar otra cosa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ya concibió. Porque ya entendió, porque ya se formó. Concebir significa formarse una idea, un concepto en la mente. Eso significa concebir, entender, saber que hay algo verdadero y lo sostenemos, lo creemos, y da a luz ¿qué? El entendimiento, el limpio entendimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos estaban, ¿qué? Reteniendo las instrucciones. ¿Por qué retenían? Retenían porque, amados hermanos, esta enseñanza había concebido en su mente, se había formado en su mente un entendimiento, una idea que era verdad, que era verdadera. Entonces la estaban guardando, la estaban reteniendo. Cuando uno entiende, cuando uno entiende algo, cuando uno concibe en la mente, no puede después
formarse otra idea diferente. No puede. No puede cambiar la verdad por el engaño o por la mentira. No puede porque ya concibió. Ya se formó en la mente. ¿Se da cuenta? Entonces, ustedes que están acá sentados, amados hermanos, y han recibido esta palabra, entonces ya ha concebido en su mente una idea, un concepto de que esta palabra es verdad. Entonces ya no pueden, amados hermanos, introducir otro concepto o otra idea, porque ya la verdad está instruida, está formada adentro de la mente. ¿Se da cuenta? Entonces no puede entrar otra cosa. Por eso el valor la importancia de retener. ¿Por qué, amado hermano? Porque si usted retiene y concibe en la mente, va a venir alguien a hablarle diferente doctrina y usted no va a poder recibirla. No va a poder aceptarla porque ya concibió una idea, porque ya concibió un entendimiento en la mente de la verdad de Dios. Entonces, ¿qué le pueden dar? ¿Cómo lo pueden desviar? Si ya concibió en la mente, si ya entendió la verdad de Dios, ¿cómo hacen? Por eso, amados hermanos, que al no entender, al no retener o al no concebir una idea, formarse una idea en la mente, cualquiera viene y le mete cualquier cosa y lo toman, lo agarran, lo aceptan. Porque no se ha concebido por medio de la verdad de Dios el limpio entendimiento en la mente. Gloria al nombre del Señor. Por eso es muy importante. Dice instrucción. ¿Me escuchan? Instrucción significa, amados hermanos, se usa estrictamente de órdenes recibidas de parte de un superior y transmitidas a otros con el objeto de guiar adelante, conducir adelante, de ir adelante. Ese era, ¿no?, el objetivo de Pablo. Era transmitir órdenes de un superior a otros. O sea, lo que Pablo recibía no venía de parte de él mismo, sino que venía, amados hermanos, de parte de Dios. Venía por revelación de Dios a Pablo y Pablo lo transmitía. Dice instrucción, dice usa estrictamente de órdenes recibidas de parte de un superior y transmitidas a otros con el objetivo de guiar adelante, de conducir adelante y de ir adelante. ¿Cuál es, amados hermanos, el motivo? Es guiar hacia adelante. El motivo es ir adelante. El motivo es ir y conducir adelante, mostrando o marcando el camino al progreso espiritual. Ese es el motivo. Ese es el motivo de la instrucción recibida. Pablo recibió instrucciones y no eran de él, sino que eran de Dios. Y la transmitía al pueblo de Dios para que el pueblo pueda ser conducido hacia adelante y marcarle el camino al progreso espiritual. Ese es el objetivo. Si nosotros, amados hermanos, si nosotros venimos y no se nos marca a nosotros el camino al progreso espiritual, estamos perdiendo el tiempo. Porque no vamos a ningún lado, pero el objetivo, amados hermanos, de la instrucción es esta, de la instrucción que viene de parte de Dios, de aquella instrucción que es transmitida a otros, es de conducir adelante, de ir adelante, de avanzar y de marcar el camino al progreso espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, esto le marca a ustedes, amados hermanos, hacia dónde tienen que ir. Siguiendo la instrucción, siguiendo la enseñanza, van a ir hacia dónde, se le va a marcar hacia adelante el camino al progreso espiritual. No miró Pablo la condición de los corintios, porque si ustedes saben que Corintio era una congregación que tenía muchos problemas, y uno de los problemas que había acá era que la mujer oraba sin cubrirse la cabeza, había un desorden, una mala conducta de las mujeres, y Pablo escribe para ordenarlos. Había problemas con la Santa Cena, había quienes se apuraban para participar de la cena, no, había un desorden, pero, amados hermanos, si usted estudia Corintio era lo más problemático, digamos, porque eran carnales, a pesar que estaban en todo enriquecidos. Pero Pablo, igual así vino, ¿y qué hizo? Les dio instrucciones. ¿Para qué? Para marcar el camino al progreso espiritual y para que dejen de ser lo que eran. ¿Qué eran? Eran carnales. Eran niños espirituales, eran carnales. Pero Pablo venía con instrucciones de Dios.
¿Se da cuenta? Venía con instrucciones de Dios para marcarle el camino al progreso espiritual. No venía con algo que era de hombre, no venía con una idea humana, no venía con una idea de hombre, sino que venía con algo de parte de Dios para ellos. Pablo sabía lo que tenía. Por eso que dice más adelante, más atrás, en los primeros capítulos, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Se da cuenta? Él era, dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, como ellos eran colaboradores de Dios, sabían que no eran ellos los que iban a hacer la tarea en los corazones, iba a ser Dios. Pero ellos sí tenían que hacer algo, era transmitir las cosas que Dios les hablaba, las cosas que Dios les revelaba, que tenían que transmitir. Entonces, al ellos transmitir lo que Dios le revelaba, entonces podía marcarle el camino al progreso espiritual. De otra manera, es imposible. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, se marca el camino al progreso espiritual. Si usted retiene, si concibe en la mente que esto es verdad, entonces va a ir por ese camino que se le ha marcado. ¿Cómo? ¿Cómo va? Y va detrás de la enseñanza, obedeciendo, prestando oído al consejo y obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted salga de la condición que está y llegue a la estatura que tiene que llegar. Con ese objetivo es lo que Pablo traía, instrucciones. Y los hermanos retenían. Él instruía y los hermanos retenían. Ya habían concebido. O sea, no hay otra forma, amados hermanos. Cuando uno concibe en la mente, cuando uno se forma en la mente la verdad de Dios, ya no hay otra cosa que le pueda meter. No hay forma de engañarlo, no hay forma de desviarlo del camino. Por eso es muy importante que usted conciba en su mente. Para que nada lo saque de acá, para que nada lo engañe, para que nada ni nadie lo pueda engañar. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Una vez que está concebido, está concebido. No se puede volver para atrás. Porque esta palabra se usa de concebir una mujer que está encinta, que ha quedado embarazada. ¿No? Cuando la mujer queda embarazada, ¿cómo interrumpe el crecimiento, la formación del bebé adentro de su vientre? ¿Cómo? Es imposible. A no ser que, como hacen hoy, que lo abortan, ¿no? Pero la que concibe, está, amados hermanos, hay algo ahí dentro, hay vida dentro de su vientre, ¿o no? Hay vida dentro, entonces como hay vida, se concibió, se dio vida y se comienza a formar, comienza a crecer y comienza a formarse, a gestarse la criatura que está dentro del vientre. Esa es la palabra que usa ahí para concebir. ¿Se da cuenta? Entonces, usted concibe y se va formando, y va creciendo, y se va formando. ¿Se va formando qué? Un limpio entendimiento en cuanto a la verdad de Dios. ¿Y cómo hace para regresar para atrás? ¿Cómo hace para abandonar? ¿Cómo hace para rechazar la verdad? Si ya concibió en la mente. ¿Se da cuenta? Por eso es que la iglesia, al estar en la condición espiritual que está en las congregaciones, no han concebido en la mente porque no está la verdadera instrucción. Al no estar la verdadera instrucción, hoy son más los que están afuera que los que están adentro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros miremos esto porque es necesario comprenderlo, ¿no? Para que nosotros no perdamos, ¿no?, el tiempo en cosas vanas y nosotros verdaderamente ocupemos, ¿no?, nuestro tiempo en entender y comprender todas estas cosas. Y Pablo, cuando dice eso, escribe esto también. Dice, pero dice que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios cabeza de Cristo. Entonces, como que parece acá que recibir instrucción, retener y recibir la instrucción, amado hermano, es algo que nos lleva hacia un progreso espiritual. Y seguido a esto muestra el orden, muestra la autoridad y muestra la sumisión. Esto es un principio indispensable para todo aquel que quiere progresar espiritualmente. ¿Qué es? Sumisión y autoridad. Hay quien es autoridad y hay quien se somete a la autoridad. ¿Amén? Acá Pablo lo establece claro y acá da un orden. Dice,
Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces acá se establece la autoridad y la sumisión. Es un principio espiritual que se tiene o que tiene que estar en el corazón de todo creyente. O sea, tiene que estar claro, tiene que comprenderlo porque es muy valioso. ¿Por qué? Porque por medio de esto, amados hermanos, se establece, amados hermanos, el ir hacia adelante en un progreso espiritual. Si uno no comprende que hay que estar sometido a la autoridad establecida por Dios, entonces no podemos nosotros lograr progresar espiritualmente. Entonces, para eso, ¿qué hace Pablo? Acá Pablo escribe esto y dice, se lo vuelvo a repetir, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, nosotros miramos a Cristo. Usted mírelo a Cristo. Miramos a Cristo y vemos que Él vino y se sometió a la autoridad del Padre. Se sometió a la voluntad de Dios. Se sometió, pasó por todo el camino de perfeccionamiento que tenía que pasar, y cuando Él pasó por todo ese proceso de perfeccionamiento, siempre sometido a la autoridad de Dios, amado hermano, Él llegó hasta donde tenía que llegar, hizo lo que tenía que hacer, llegó hasta el final, venció, recibió, amados hermanos, un nombre que es sobre todo nombre y fue, amados hermanos, exaltado hasta lo sumo, ¿no? Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque hay algo que dice acá, ¿no? Hebreo dice algo en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el verso 10 dice así, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, que Él tuvo que pasar por todo el proceso de perfeccionamiento. ¿Qué pasó? Porque convenía. ¿Se da cuenta? Y al convenir esto, le trajo Él un fruto. Trajo un fruto el haberse sometido a la autoridad. De haberse sometido a la voluntad. Ahí en el capítulo 10 de Hebreo dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. O sea, que Él venía y había sometido la voluntad de Él, los derechos de Él, lo había sometido a Dios. Lo había sometido al plan y al propósito de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a qué vino Él? ¿Vino a traer ideas? ¿Vino a hacer su voluntad? No, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y dijo que Él venía, dice, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos este principio, un principio fundamental que tiene que estar en la iglesia, que todo hermano tiene que entender. Hay quienes no quieren someterse y no se dan cuenta que su carne no los deja someterse. No es que le dijeron que no se dan cuenta que su carne no los deja someterse a la autoridad. Y no van a avanzar espiritualmente. No van a avanzar espiritualmente, amado hermano. Usted mire, ¿quién era Satanás? ¿Quién era querubín protector? ¿A dónde estaba? Dejó su lugar. ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué se le quitó todos los derechos que tenía? ¿Por qué fracasó? Y porque no se sujetó. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué fracasó Adán? ¿Por qué fracasó Eva? ¿Se da cuenta? Mire, nosotros vamos acá, mire, vamos a Efesios. Vamos a Efesios, al capítulo 5, al verso 21. Vamos a Efesios, capítulo 5, el verso 21. Y vamos a ver esto, mire. Dice, el verso 21 lo tenemos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire esto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, y después establece el orden en que cómo tiene que estar sujeto. Está la iglesia sujeta a Cristo, amén.
La iglesia está sujeta a Cristo y después dice, ¿no? Cómo el varón tiene que tratar a la mujer y el lugar de la mujer y el lugar del hombre y cómo Cristo se entregó por la iglesia. Pero vamos primero a esto. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. El vocablo someteos es la traducción del término griego hupotazo, término militar que significa ordenar abajo, poner en orden. Expresa la idea de ceder los derechos de uno a otra persona. Someter los derechos de uno a otro. Eso significa, cuando dice ahí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Está diciendo que uno someta su derecho a otro. ¿Para qué? Para sujetarse, para someterse, para estar en orden. ¿Se da cuenta? Entonces Dios viene estableciendo y se pone, por ejemplo, ¿qué? ¿A quién pone, por ejemplo, primero? A Cristo. Cristo, no es que Cristo anda ahí vino y hizo lo que quiso, no. Cristo estuvo sujeto a Dios, al plan y al propósito de Dios. Entonces, cuando muestra eso, dice que Cristo está sujeto a Dios. Y que el hombre que Cristo es cabeza de todo hombre. Y que el hombre es cabeza de la mujer. En ese orden. Amén. Entonces, pero vamos primero a Cristo, vamos primero al Señor. Nosotros vemos que Adán fracasó. Adán fracasó tremendamente. Acá dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque en el principio Adán no se sometió a Dios. Ni la mujer se sometió al hombre. Cuando ellos no se sometieron en su respectivo orden a aquellos que se tenían que someter, fracasaron. Y trajeron la ruina a otros, porque la descendencia después fracasó también. ¿Se da cuenta? Entonces ellos, al no someterse unos a otros, si Eva primero, antes de oír la voz de la serpiente, engañándola, hubiera ido a preguntar a Adán lo que tenía que hacer, Adán le hubiera dicho que no lo haga. Y si Adán, antes de comer del fruto que la mujer le dio, hubiera primero ido a preguntar a Dios, no hubiera pasado lo que pasó. ¿Se da cuenta? Entonces por eso dice acá, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque Adán fracasó allá en el principio. Él era la primera cabeza de la raza humana. ¿Y qué trajo? El fracaso. Él era el responsable de todo, sobre el cual el Señor lo había puesto. Dios lo había puesto como Señor de todo. ¿Se da cuenta? Pero él fracasó por no estar sujetado a la autoridad, a lo que Dios había establecido. ¿Se da cuenta? Entonces, como ellos no preguntaron, fracasaron. Como ellos no se sometieron, fracasaron. Es más, hicieron fracasar a los que venían atrás de ellos. ¿Se da cuenta, amado hermano? No sé si se entiende. Ahora, mire esto, porque esto es para llorar. Es para llorar, pero de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque, vamos a leer primero, vamos a leer esto, mire. Dice, versículo 22, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, si nosotros vamos al principio de Génesis, nos encontramos con Adán. Adán, ¿qué trajo? El fracaso y la ruina. ¿Por qué? ¿Por qué él trajo eso? Dios se lo dijo a él. El capítulo 3 de Génesis le dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer. ¿Así le dijo o no le dijo? Por cuanto oíste la voz de tu mujer. ¿Qué hiciste? Hizo fracasar a otro.
¿Se da cuenta? Ahora, nosotros vamos al Nuevo Testamento y Cristo es el Salvador de la iglesia. Cristo es el que se entregó por la iglesia para purificarla y santificarla. Pero Cristo no solamente es el Salvador, sino que es su esposo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso, siendo Él la cabeza. ¿Se da cuenta? Entonces, a nosotros, amados hermanos, a nosotros como esposa, como iglesia, no se nos dio a nosotros a Adán, se nos dio a Cristo. Se nos dio al esposo perfecto, aquel que no va a fracasar, que no va a oír la voz de su esposa para complacerla y para obedecerle, sino que se entregó por ella, por amor a ella, para hacer un trabajo, para purificarla y para santificarla. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, miremos nosotros los que somos esposos, miremos a Cristo. Todo lo que dicen que Cristo es su esposo, Él se entregó por usted para purificarlo y santificarlo. O sea que usted ya está aparte para Él. Usted ya no pertenece al mundo. Usted quedó aparte para Él. Cuando yo me casé con mi esposa está aparte de cualquier otro varón. Y yo estoy aparte de cualquier otra mujer. Soy para él, para ella y ella es para mí. Estamos santificados por ese vínculo, por esa unión. Yo no puedo ser de otra. Y ella no puede ser de otro. ¿Saben por qué? Y porque estamos unidos. Lo único que puede romper ese lazo es la muerte. Y nuestro esposo, Cristo, se entregó por nosotros. Él es el esposo perfecto. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Él no va a fracasar. Él no va a fracasar. Él nos va a llevar a nosotros a la perfección. Porque Él fue perfeccionado. Como Él fue perfeccionado, porque Adán abrió los ojos y ya era grande. No fue perfeccionado, no conoció lo que era perder todo lo que perdió. Pero este hombre, Jesucristo, el Señor, cuando nació, abrió los ojos, estaba en los brazos de una mujer, amamantándose. Pasó por el proceso de perfeccionamiento. Por eso que dice, convenía. ¿Por qué? Porque el otro, Adán, no fue por el camino del proceso del perfeccionamiento y perdió todo. Perdió a la raza humana, pero a lo que Cristo se le dio, no lo va a perder jamás. Por eso que le decía, ¿no? Que si usted cree, el Señor nos va a llevar. Este esposo, amados hermanos, es perfecto. No es como el esposo terrenal. Es un esposo perfecto. Es alguien que se entregó por nosotros, que nos santifica y que nos va purificando. ¿Se da cuenta? Y nos va llevando en ese proceso que Él mismo llevó. Por eso que como Él pasó por ese proceso de perfeccionamiento, también nos puede llevar a nosotros hacia ese lugar. Ahora, nosotros los esposos tenemos la necesidad de entender. Esto es una revelación, ¿eh? Si usted no lo quiere, no se lo va a revelar al corazón de la forma y la manera que usted lo tiene que ejercer. Porque el esposo, amados hermanos, terrenal, el esposo celestial, que es Cristo, es un ejemplo, es un tipo del cual nosotros tenemos que alcanzar. Como todos tenemos que alcanzar ese mismo crecimiento, pero como esposo, nosotros tenemos que alcanzar una estatura espiritual. Necesitamos, ¿para qué? Para no someternos a la esposa, para no oír la voz de nuestra esposa en muchos de los casos. ¿Para qué? Para hacer un trabajo para purificarla y santificarla. Ya está santificada porque es nuestra. Su esposa es suya. Mi esposa es mía. Su esposo es suyo. ¿Amén? Ya está santificado entonces. Ahora tiene que ser purificada. Entonces, el esposo es el que necesita entender, el que necesita comprender y el que necesita llegar a la madurez para poder guiar y llevar y entender cómo es el esposo perfecto, celestial, que es Cristo, para llevar a su esposa hacia donde tiene que llevarla, para ayudarla, para llevarla. ¿Saben las cosas que tenemos que aprender, hermano? Usted no se imagina. Que usted se piensa que es solamente casarse
No. Usted piensa que solamente no, es cuando más penetramos en el misterio del matrimonio, porque esto es un misterio, amados hermanos. Pablo dijo acá en este capítulo 5, dijo, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, dice, porque grande es este misterio, dice. Grande es este misterio, ¿por qué? Porque Adán y Eva, cuando murieron al pecado, cuando ellos entraron en pecado, murieron a todo lo que eran espiritualmente, perdieron todo. ¿Se da cuenta? Pero ahora nosotros hemos de recuperar. ¿Y cómo hacemos si no hay un modelo? Un libro? ¿Dónde está? Está acá, en la revelación. Entonces tiene que aprender uno a ser un esposo de verdad. Si no, ¿cómo? Si no, la esposa va a hacer lo que hizo en el principio, como hizo todo. Usted escuche la enseñanza primera que di, está ahí grabada, y va a ver el significado de la palabra tu deseo será para tu marido. Y se va a encontrar con el significado de la palabra, él se enseñoreará de ti. Tu deseo ahí no significa un deseo sexual. No significa un deseo sexual, tu deseo será para tu marido, sino que significa el deseo de gobernar al marido. Y enseñorear significa reinar sobre o ser elevado a una posición de autoridad. Entonces la pregunta es, ¿cómo un hombre en su estado de pecador caído, cómo se va a enseñorear de la mujer? Amenazas, gritos, peleas, discusiones, insultos y hasta golpes. De esa manera se puede enseñorear el hombre caído sobre la mujer. Pero a nosotros no nos dio el Señor, Dios no nos dio a nosotros un esposo que nos agarra a golpe, a patada, nos insulta o nos amenaza. O Cristo alguna vez lo amenazó y lo insultó y le pegó. No es así nuestro esposo. ¿Se da cuenta, amado hermano? A nosotros se nos dio Cristo. Se nos dio a Cristo, se nos dio a alguien que se entregó por nosotros para purificarnos, por amor se entregó. Entonces, ¿de qué manera Él nos va a tratar? No nos va a tratar como el esposo que éramos en el mundo nosotros, que le agarramos a la esposa a los golpes, a las patadas, a los insultos, las amenazas. Una amenaza, escúcheme bien los esposos, una amenaza suya, una amenaza nuestra, un insulto nuestro, una mala palabra nuestra, una palabra con mala intención, muestra lo que falta alcanzar espiritualmente en cuanto al crecimiento en Cristo, como esposo. Una mala palabra salida de nuestra boca hacia nuestra esposa muestra que todavía nos falta comprender cuál es el verdadero lugar y trabajo que el hombre tiene que hacer con su esposa. Sí, pero mi esposa me hace salir. Sí, a mí también. Pero me hace enojar. Sí. Me hace enojar y todo lo que usted quiera. Pero a partir de hoy, amados hermanos, ¿me están escuchando? Amados hermanos, a partir de hoy, nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Porque usted me dice, hay esposas que son insoportables. Sí, puede ser. Pero ¿cuán insoportable es usted para su esposo Cristo? ¿Cuán insoportable fui yo para mi esposo Cristo? ¿Y cómo me trató Él? ¿Cómo me trata? Yo me maravillo de cómo Él me trata. Yo la verdad que me maravillo cómo Él me trata. Y yo quiero aprender de Él. Usted también puede aprender de Él. Puede aprender cómo tratar a su esposa, como Cristo trata a la suya. ¿Cuántos son la esposa? ¿Cuántos son la esposa? Bueno. Entonces, descubran cómo los trata Cristo y vamos a ver cómo vamos a tratar a nuestra esposa. ¿Se da cuenta? No vamos a ceder a su capricho, ni vamos a complacerla en todo lo que quiera. No. Porque Cristo tampoco va a ceder a los caprichos de la iglesia.
Cristo no va a ceder, no va a venir usted y decir, yo voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y voy a hacer ahí para allá, y voy ahí para allá, y Señor, bendíceme esto que voy a hacer. No, si no hay aprobación de Dios, no lo va a aprobar Dios. No va a aprobar con su presencia, no va a bendecir Dios nada que hagamos, si no es solamente lo que Él nos mande hacer. Así está la iglesia hoy, va para acá, van para allá, andan para acá y andan para allá haciendo cuantas cosas. Y dicen, Señor, bendice esto que vamos a hacer para ti, bendice esto que vamos a ofrecer para ti, bendice aquello y bendice lo otro. Y el Señor no aprueba, ni va a bendecir, ni va a ceder a los caprichos de ningún hermano, de ninguna hermana, por más piadoso que piense que es. Porque nuestro esposo es el esposo perfecto, no es como Adán, amado hermano. Cuando Eva vino y se le dio a él de la fruta, que se le dijo no coma, y él agarró y la tomó y la comió sin pensar lo que iba a perder. ¿Se da cuenta? Entonces no aceptó. Se dio a lo que la esposa le dio, pero el esposo nuestro, Cristo, no va a ceder. Él va a hacer todo como tiene planeado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y como dice Pablo acá, póngase cada uno en su lugar. El orden establecido por Dios. Cristo es cabeza de todo varón. El varón es cabeza de toda mujer y Dios es cabeza de Cristo. Ese es el orden establecido de la creación. Es un principio espiritual que tiene que establecerse en la iglesia, en el corazón del creyente, amado hermano, para que pueda avanzar espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, si no entendemos esto, los esposos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar a nuestra esposa y cómo vamos a llevar adelante? Yo, después que entendí esto, ahora estoy prestando más atención. Estoy prestando más atención en las cosas que tengo que hacer. Gloria al nombre del Señor. Y esto es algo nomás, pero que hay más todavía. Esto es algo solamente, mire, digamos así, por encima. Pero si ponemos a estudiar lo que es ser verdaderamente un esposo como Él, por eso que esto es una revelación. Y se lo revela Dios al que lo quiere. ¿Para qué? Si no se lo va a revelar al que no lo quiere. Al que le entra por un oído y le sale por el otro, ¿para qué le va a revelar Dios? Le va a revelar aquí que realmente quiere ser un esposo como Él. ¿Qué me dicen? ¿Me dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, este es el esposo perfecto. Entonces, a nosotros, como iglesia, tener un esposo perfecto, estamos seguros. ¿Saben por qué? Y porque vamos a llegar a la estatura que tenemos que llegar. Y nos vamos a encontrar en la condición que tenemos que encontrarnos cuando Él venga. Usted va a Apocalipsis, capítulo 19, a donde dice, cuando habla de las bodas del Cordero. Dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado la boda del Cordero. ¿Qué dice? Su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista. ¿Se da cuenta? De lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Ve? Nuestro esposo, Cristo, nos llevó hasta una estatura espiritual, que ¿cómo terminamos allá en Apocalipsis? ¿Cómo nos vemos? Vestidos. Con lino limpio y resplandeciente. Él no va a fracasar, como fracasó Adán. Ahora, mientras el tiempo que nosotros estamos en la tierra, amados hermanos, es nuestro tiempo de descubrir cómo ser un esposo. Y de la esposa, descubrir cómo ser una esposa, como la iglesia está sujeta a Cristo. Él tiene que descubrirlo, no se puede ir de esta tierra sin descubrirlo, porque una vez que salga de este cuerpo, ya no va a haber esposo, no va a haber sexo, no va a haber nada, ya todo uno vamos a ser. Vamos a ser espíritu. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cristo es el modelo para nosotros, el modelo del amor por la iglesia, es Cristo para nosotros. Entonces, si nosotros descubrimos esto, entonces vamos a ver y vamos a prepararnos para ser un verdadero hombre de verdad. ¿Se da cuenta? Hoy, yo el otro día hablaba con un hermano y me decía, no, yo cuando me case,
va a ser mi reina, yo voy a comprar todo nuevo, la voy a llevar a una casa enfrente del mar. Y yo decía, ¿cómo vas a fracasar? ¿Viste? Y claro, porque el día que se te acabe el dinero, se te acabó la reina. ¿O no? El día que se te acaba el dinero, se te acaba la reina, entonces, hermano. Pero si todo, la relación, la unión está basada pura y exclusivamente en el amor de Dios, entonces, ¿qué va a perder? Si el esposo tiene o no tiene, la esposa está igual con él. Lo está alentando, lo está fortaleciendo, lo está ayudando. Se da cuenta, igual está con él. No está por lo que le da, no está por lo que tiene materialmente. Está por lo que el esposo representa para ella. Por eso, se da cuenta usted, ¿por qué está con su esposo? Y su esposo, ¿por qué está con usted? Entonces, pregúntese por qué. ¿Qué representa su esposo para usted? ¿Se da cuenta? ¿Qué representa Cristo para nosotros? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué representa Cristo para nosotros? ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué venimos acá a este lugar? Venimos porque lo amamos, venimos porque representa para nosotros todo. Sin Él no soy nada, sin Él usted no es nada. Entonces, si me quitan a Cristo, me quitan todo. Pero si un esposo basa su relación, su felicidad en darle cosas a su mujer materiales, fracasa, va a fracasar porque el día que no tenga, se le va a la mujer. ¿O no? Gloria al nombre del Señor. Si eso pasa en el mundo todo el tiempo, bueno, entre los cristianos también. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire qué gloria reservada. Mire lo que el Señor reservó para nosotros, para este tiempo. Entonces, mire la seguridad. Dice que la sustenta y la cuida. Cuidar significa, amados hermanos, dice, calentar con el calor del cuerpo. Y describe a un ave posada sobre un nido. Cuando dice cuida. Cuida significa que, dice acá, calentar con el calor del cuerpo. ¿Viste cómo hace un ave, vio? Que un ave calienta y protege a sus huevitos, a sus crías, se aposa arriba y la protege, la guarda, la cuida, la calienta. ¿Amén? Bueno, eso es lo que Cristo hace por nosotros. Eso es también lo que tiene que hacer el marido, el esposo por la esposa. Y no tiene nada que ver con algo, con un deseo carnal. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. La cuida, la protege. Gloria al nombre del Señor. Entonces, miremos nosotros ahora el esposo, al esposo perfecto, a Cristo. No se nos dio a nosotros Adán, porque Adán fracasó. Si nos hubiera dado a Adán, nosotros estamos fritos, no llegamos a ningún lado. Pero a nosotros se nos dio a el Señor, a Cristo, el esposo perfecto. Por eso es que Dios lo va llevando, el Señor lo va llevando. ¿O no lo va llevando usted? No lo va llevando. Usted quizá tiene mal carácter, desobediente, orgulloso, orgullosa, todo lo que no lo va llevando igual. No le va mostrando, no le va haciendo entender en cada culto, no le habla el Señor, no le fortalece, no le consuela, no le muestra, no le hace comprender. ¿Ve, amado hermano? Pero el esposo que no está basado su capacidad en Cristo, en lo que Cristo es como esposo, fracasa. Y va a fracasar. Pero Él nos llamó y nos escogió para que nosotros no fracasemos. Para que nadie fracase. Sí, entonces, pero ¿cuál es, amado hermano, el secreto? Y el secreto es lo que leímos al principio, cómo está sujeto en el orden que Dios estableció, en el orden de la creación, ¿no? Cómo Dios creó al hombre, la mujer, al hombre primero, a la mujer la puso al lado del hombre. Ahora, Cristo aparece en la escena y Cristo no está haciendo como quiere, Él está sujeto al Padre. Al final de todo, cuando ya Cristo entregue todo el reino al Dios y Padre, dice que Él mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Mire qué tremendo, ¿no?
Dice que Él mismo, después que ya termine todo su trabajo, todo, entregue el reino al Dios y Padre, Él dice que va a agarrar, va a ir al lado y se va a sujetar. Él se va a sujetar a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Mire qué gloria. Sin embargo, el hombre por no sujetarse, perdió todo. Satanás, por no sujetarse y estar en el lugar que tenía que estar, perdió todo, lo echaron, lo sacaron para abajo. Y perdió todo lo que perdió. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el secreto? Que cada uno esté en el orden que Dios estableció, sujeto. Sujeto no por un papel, un mandamiento o por la fuerza, no, sujeto por amor. Sujeto por amor, porque le conviene acá cuando dice someteos unos a otros, acuérdese de Adán, acuérdese de que aquellos no se sometieron. Cuando uno entra en el propósito de Dios, cuando uno, se somete a la voluntad de Dios, entonces entra en el propósito de Dios verdaderamente. Cuando uno se somete, decide someterse a la voluntad de Dios, entra en el propósito de Dios. ¿Se da cuenta, amado hermano? Cuando no. Cuando uno no se quiere someter, sujetarse al consejo de Dios, no está en el propósito de Dios. Y va a hacer cosas independientes a la voluntad, a lo establecido por Dios. ¿Se da cuenta? Y va a causar ruina a su propia vida. Va a causar ruina a los que lo siguen atrás. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted quiere entrar en el propósito de Dios, sujétese. Haga como el Señor estableció acá, sujétese acá como dice, ¿no? Como les expliqué, someteos unos a otros, es la palabra que expresa la idea de ceder los derechos de uno a otro. Ceda sus derechos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, si cedemos a nuestros derechos, como Pablo dice, veremos marcado el camino al progreso. Veremos marcado el camino al progreso y no podremos fracasar. Concebiremos en nuestra mente, podremos retener en nuestra mente, concebir en la mente la verdad de Dios. Y veremos el camino al progreso espiritual y vamos para allá, no hay nada que nos pueda detener. Convenía, ve que convenía, porque aquel que fueron por todas las cosas subsisten por él, amados hermanos, convenía porque iba a perfeccionar, él iba a llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, si no perfeccionaba, si no era perfeccionado, no podía entrar, no podía hacer nada, pero cuando fue perfeccionado, pudo llevar muchos hijos a la gloria. Y este esposo que es Cristo para nosotros, fue perfeccionado, amado hermano, y nos lleva a nosotros, lo lleva a usted y me lleva a mí, nos lleva con ese amor, nos lleva con esa paciencia. Gloria al nombre del Señor. A veces que nosotros perdemos la paciencia, pero Él no la pierde la paciencia. Él no la pierde. Yo por ahí pierdo la paciencia, me enojo. Usted pierde la paciencia, se enoja. Él no, Él está ahí paciente, esperando. Sabe lo que va a hacer. Sabe por qué nos hace pasar. Sabe por qué nos hace sufrir. Sabe por qué nos hace llorar. Sabe todas las cosas. Entonces tenemos que pasar por ahí y Él está ahí mirando. Él está ahí esperando. Él está trabajando. Él sabe lo que va a producir. ¿Por qué? Porque somos su esposa. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo pudo hacer una cosa así el Señor? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo planear algo así? ¿Cómo pudo trazar algo así para nosotros? ¿Cómo pudo hacernos entender estas cosas? ¿Cómo pudo, amados hermanos? Es para glorificar al Señor, es para alabar al Señor. Usted no sabe lo que después va a aprender usted. Ustedes no saben a quiénes después van a ayudar, no se dan ni idea, amado hermano. Hoy me llevaba una hermana y me comentaba que fue a la peluquería, llevaba a su niño a cortar el pelo y ahí se encontró con la peluquera llorando. ¿Cuál era el problema? Para variar, el matrimonio. El problema del mundo entero, el problema que está en la iglesia, el matrimonio. Esta se puso a llorar, estaba llorando, una hermana, estaba llorando porque se iba a divorciar del marido, porque tenía problemas, y esta hermana pudo hablarle, pudo alentarle, pudo aconsejarle, pudo decirle por experiencia propia. Por la experiencia que está pasando le pudo explicar. Me dijo, pastor, no sabe lo que sentí cuando le empecé a hablar. No sabe lo que sentí cuando empecé a explicarle esto. No hagas así, porque yo era igual y me pasó esto. Dios me está haciendo pasar por esto ahora. Mirá, no lo hagas así. Le digo, ¿viste que cuando hablas por la experiencia, la palabra sale de otra forma? Gloria al nombre del Señor. Ella le dice, yo me di cuenta que yo destruí mi casa con mis manos.
La mujer necia destruye con sus manos su hogar, pero la sabia la edifica. ¿Se da cuenta? Entonces se encontró con que ahora puede ayudar a otro, aunque tiene problemas, está en la situación que Dios le puso, le enseñó, aprendió. Entonces se encontró con él, está llorando, no tiene salida. Y no hay salida, amado hermano. Entonces le pudo hablar, le pudo explicar, la pudo consolar, le pudo aconsejar. ¿Sabe cuánto pueden ayudar ustedes? ¿Sabe que si aprenden, sabe cuánto van a poder ayudar? ¿A cuántos matrimonios van a poder ayudar? Gloria al nombre del Señor. Bendito su nombre. Entonces, amados hermanos, por eso que dijo Pablo, os alabo, hermano, porque en todo retenéis las instrucciones tal como las entregué. Espero que ustedes también puedan retener las instrucciones tal como se las entregué, para que puedan ir adelante, para que puedan ir hacia adelante marcando el progreso espiritual para otros también. Nos ponemos de pie, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado conforme tu Espíritu Santo ha puesto en mi boca, Señor mío, te ruego y te pido que sepas hacer tú mucho más abundantemente de lo que yo he sabido hablar o explicar conforme la gracia que tú me has dado, Señor mío. Te ruego y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestros corazones para comprender, Señor. Yo te doy gracias por este día, gracias por esta hora que me has permitido compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cantar una alabanza de oración, amados hermanos, y así vamos a estar despidiéndonos, amados hermanos, hasta el día sábado, donde nuevamente nos vamos a reunir en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano.